El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Amigos y teleaudiencia de Paso Televisión, sean bienvenidos a esta emisión de Reflexiones, un programa que queremos que llegue a su corazón a través de un mensaje de la palabra de Dios. En esta oportunidad el pastor Eliseo nos comparte un tema y lo ha titulado El fruto de la prueba. Quédese con nosotros. Estamos, gracias a Dios, en los últimos días de este año 2022. Y generalmente para muchas personas este tiempo es un tiempo en el cual se viene a hacer análisis o a traer recuerdos de las vivencias que se experimentaron. Y lamentablemente tienen mucho peso los momentos difíciles, las pruebas. Por una sencilla razón, a ninguno de nosotros nos gusta pasar por pruebas, por circunstancias complicadas. Si hiciéramos un censo, si hiciéramos una estadística y le preguntáramos a las personas, ¿a usted le gusta vivir dificultades? ¿A usted le gusta tener pruebas? Con seguridad, tal vez un porcentaje por encima del 95% diría, no señor. Hasta alguien nos pudiera decir, ¿cómo se le ocurre que eso pueda pasar? Sin embargo, las pruebas son necesarias en nuestra vida. Las circunstancias difíciles son de gran importancia si las sabemos enfrentar. En la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, del versículo 3 en adelante dice: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligido en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesús Cristo. Entonces, el apóstol Pedro nos escribe algo guiado por el Espíritu Santo y de la mano de Dios. El versículo 6 dice: si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Antes dice que ahora por un poco de tiempo. Entonces, el Señor también dejó escrito en su palabra que no nos vendrá una prueba que no podamos resistir. Y al decir el Señor por un poco de tiempo, es que Él sabe cuánto tiempo necesitamos esa prueba, cuánto tiempo debemos ser tratados. Y luego dice, si es necesario, porque seguramente cuando nosotros nos olvidamos del amor, de la misericordia, de la gracia de Dios, podemos enorgullecernos, podremos enaltecernos y podremos pensar, todo lo hago por nosotros, todo lo hago por mí,
todo lo hago por las capacidades que yo tengo. Y el Señor dice, no, 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 no. Usted debe caminar según mi dirección. Y en las pruebas se moldea nuestro carácter. En las pruebas volvemos los ojos a Dios. En las pruebas sentimos que estamos viviendo de verdad en la necesidad de ser guiados y protegidos por Dios. A la puerta. Cuenta la historia que el famoso artista inglés William Holman Hunt a finales del siglo XIX pintó un cuadro, y en aquel cuadro representaba al Señor Jesús tocando en una puerta que no tenía manija exterior, la cual también tenía las bisagras oxidadas y llena de maleza. Cuando le preguntaron al famoso artista el porqué de esta pintura, él contestó diciendo: esta puerta nunca antes se había abierto. Esta puerta nunca antes había sido tocada por nadie. Esta puerta no tiene manija exterior, porque esta puerta la tiene que abrir la persona que está adentro. Esa puerta, dijo finalizando el artista, es la puerta del corazón. Cuando este hombre pinta este cuadro, dice que se volvió el cuadro más famoso aún que los del Renacimiento. Fue un cuadro que paseó por muchos lugares y fue visto por mucha gente. Y la gente siempre hacía la misma pregunta: ¿por qué no tiene manija exterior? Y es por eso, porque es la puerta del corazón. Y esa puerta solo se puede abrir por dentro. Esta puerta es la que el Señor Jesús está tocando en esta oportunidad, y es la puerta de su corazón. Y Él quiere que usted, amable televidente, la abra para Él poder entrar. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, en el versículo 20, nos dice la palabra del Señor: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. El Señor Jesús quiere entrar a su vida para tener comunión con la persona que le permite entrar a su corazón. Reflexionemos. Ahora, algo más. ¿Cuántos hemos dicho, yo creo en Dios? Pero de verdad, ese creer en Dios se refleja en una fe firme. Y vuelve la pregunta: ¿con qué expectativa estamos mirando estos últimos 3, 4 días del mes de noviembre? Entonces, estamos pensando que termine rápido porque el año pasado fue tremendo, o estamos diciendo que se llegue rápido el 2023 a ver qué nos da, y no nos damos cuenta que en las pruebas que tuvimos, el Señor estuvo a nuestro lado y fue nuestro soporte. No importa cuál hubiera sido la prueba, no importa cuál hubiera sido la circunstancia, al lado de nosotros estuvo el Señor. El versículo 7 que leímos hace un momento dice: para que sea sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. No es difícil decir yo creo cuando todo sale bien. Decir yo alabo a Dios cuando todo sale bien es muy fácil, es muy sencillo. Pero cuando las cosas no están funcionando, ¿somos capaces de decirlo?
El salmista escribió: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En todo tiempo, en medio de la prueba y cuando la prueba termine. Pero se corre un riesgo cuando le damos tanta trascendencia a la prueba y dejamos que de pronto nos aplanche. Y es que se nos olvide lo que el Señor nos dice. Por eso el Salmo 103 dice: bendice alma mía a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Cuando nosotros estamos de la mano de Dios, cuando nosotros tenemos toda la protección de Dios, pueden venir las pruebas, pueden venir las dificultades, pero la mano de Dios está ahí para sostenernos. En los versículos 3 y 4, la palabra dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Cuando la prueba viene, nos puede hacer pensar que estas situaciones son la formación que nosotros tenemos que recibir apoyados en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero que esa prueba nos está fortaleciendo, como dije antes, en la fe, para recibir una herencia, dice el versículo 4, incorruptible, incontaminada, inmarcesible. ¿Y sabemos por qué? Porque está reservada para nosotros en los cielos. Las pruebas no nos deben destruir, las pruebas no nos deben amilanar, las pruebas no nos deben desanimar, las pruebas nos deben fortalecer para extender la mano, cogernos de la mano de Dios y caminar hacia esa herencia. Que el próximo año sea un caminar siempre hacia las herencias, hacia la herencia que nos tiene el Redentor. Con el tema que nos comparte el pastor Eliseo, podemos entender que, como él mismo decía, a ninguno nos gusta vivir en pruebas, o en dificultades, o en circunstancias difíciles. Y tal vez este año que estamos terminando, pueden haber pasado muchas situaciones difíciles, algunos de los amables televidentes, pero también debemos entender que cada una de ellas trajo algo bueno y significativo a nuestra vida, y es ahí donde debemos recibir la palabra que nos dice el apóstol Pedro, que esa prueba produce paciencia en nosotros y nos llevará a tener buenos frutos. Así que aceptemos a veces esas dificultades y busquemos lo mejor de ellas para seguir adelante. Vamos a un pequeño corte y enseguida regresamos. Para continuar con nuestro programa, el tema que les quiero compartir lo he titulado La Biblia Manual de Vida. Quédese con nosotros. La palabra de Dios, la Biblia, podemos decir que es un compendio de libros. Unos han dicho que es una biblioteca en un libro. Y es la instrucción de Dios para nosotros. Es el manual de nuestra vida. La palabra de Dios es el mismo Señor Jesús. Y está establecida para nosotros, para que nosotros podamos tomarla y ponerla por obra. Algunos dirán, pero es difícil.
Otros dirán es un libro muy complicado. Y otros últimamente han dicho que es un libro que está pasado de moda. La verdad es que la palabra de Dios es el mismo Señor Jesús y Él nunca pasará de moda, nunca será complicado y nunca será difícil de entender. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, en el versículo 1 dice la palabra: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Estoy leyendo en la versión Reina Valera, traducción 1960. Pero también en la nueva versión internacional, dice: en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Allí vemos cómo está definiendo al Señor Jesús como la palabra. Dice que en el principio, por medio de Él, todo fue creado. Y sin Él, nada de lo que fue creado hubiese sido creado. Y a veces suena como algo difícil de entender, pero lo que la Biblia nos dice es que el Señor Jesús es la palabra, es la declaración de Dios para que las cosas fueran formadas. Y así como Dios creó todas las cosas, de la misma manera dejó su palabra creada para nosotros, para que tuviéramos una verdad establecida en nuestro corazón. La misma Biblia dice que estas palabras son espíritu y son vida. Y eso significa que nunca pasará de moda, que nunca se añejará, que siempre traerá algo nuevo a nuestra vida y a nuestro corazón. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, en el versículo 63 dice la palabra: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, Jesús vino para hablar la palabra de Dios, para declarar la palabra, para que la palabra se cumpliera en Él también, pero también que nosotros pudiéramos cumplirla. Por eso la palabra es el manual de vida del ser humano. Cuando una persona que inventa un artículo, un electrodoméstico, cualquier cosa que crean para ser utilizada por la gente, se le entrega un manual de uso, un manual de servicio, un manual para que ese aparato o ese electrodoméstico funcione de la mejor manera y nosotros podamos aprender el funcionamiento y podamos hacerlo de la mejor manera. De la misma forma, Dios que conoce nuestra vida, Dios que conoce nuestro corazón, nos dejó la palabra, la Biblia, para que nuestra vida fuera guiada por Él, por esa palabra que es espíritu y es vida, que es el mismo Señor Jesucristo. Entonces nosotros los seres humanos tenemos un manual de vida. Pero ¿cuál es el problema? Que lo mismo que acontece con los manuales de los electrodomésticos, de los teléfonos, de las tablets, de cualquier electrodoméstico o cualquier aparato electrónico o cualquier invento que se haga, el cual viene con ese manual, nunca lo leemos. Entonces no conocemos los pormenores de ese aparato, de ese electrodoméstico, y en muchas ocasiones hemos caído en la circunstancia de que el aparato lo quemamos o lo dañamos y decimos es que salió malo. Pero como no hemos leído el manual de vida de ese aparato, no podemos usarlo de la mejor forma o mejor, sacar de ese aparato todo lo que trae para ofrecernos. De la misma manera, como seres humanos necesitamos este manual de vida para poder sacar lo mejor de nosotros, para poder transformarnos y ser una generación que glorifique a Dios a través de su palabra. Muerto o herido. Cuenta la historia que el señor Stafford
era un hombre muy rico, dueño de plantaciones y no creía en Dios. Tenía un siervo, un compañero que era de apellido Amós y lo invitaba a que recobrara los patos en sus tiempos de cacería. El rico se burlaba de su sirviente y le decía que para qué leía la Biblia, ese libro lleno de palabrería, que para qué hacía todas esas cosas si él no se servía de nada. Y le decía, yo no creo en Dios y lo tengo todo. Usted lee la Biblia y mire lo que tiene. Y entonces él le decía, yo tengo un Dios que me cuida, tengo un Dios que me guarda. Y entonces el rico le decía, ¿y qué Dios es ese? Pero su siervo no le contestaba, solamente sonreía. Y entonces el rico, por buscarle ofender más, le dijo, además usted se queja de que el diablo lo molesta, de que el diablo lo vive presionando. Y a mí el diablo no me dice nada, no me hace nada. Entonces su siervo le contestó, señor Stafford, cuando usted dispara y caen los patos, ¿cuáles me pide que recoja primero? ¿Los heridos o los muertos? Y él le dijo, pues claro que a los heridos porque se pueden volar. Dijo, ah, perfecto. Lo mismo pasa con usted y yo, Señor. A mí el diablo me presiona y me persigue porque sabe que me puede herir, estoy herido y me revuelo. Usted como está muerto, usted como es un pato muerto, el diablo lo deja quieto. ¿Cuántas veces pensamos que estamos bien porque no nos suceden cosas que lamentar? Pero, ¿dónde está Dios? En el libro de Proverbios, capítulo 15, versículo 29, dice, Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Permanezcamos cerca de Dios y estaremos vivos. Reflexionemos. Cuando nosotros como seres humanos entendemos lo que significa la Biblia, la palabra de Dios, entonces empezamos a leerla. Muchos dicen, ¿pero qué vamos a leer ese libro si ese libro fue escrito por hombres? Claro que sí, toda la razón tienen. Fue escrito por hombres, pero la palabra dice que fue escrita por hombres inspirados por Dios. O sea, no escribieron lo que cada uno se le ocurrió, sino que escribieron las designaciones de Dios para ese momento y para que trascendieran en el tiempo hasta que llegaran a nosotros. Si miramos ahí en la segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, en el versículo 16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Allí vemos cómo el apóstol Pablo le ofrece a Timoteo este versículo para que él comprenda y haga comprender a los que la leamos que la palabra tiene esas 4 alternativas para nuestra vida. La primera es que es inspirada por Dios. La segunda es que es buena para enseñarnos. Si nosotros leemos esa inspiración divina, somos enseñados por la palabra y esa enseñanza que viene a nuestro corazón no se olvida, sino que la pondremos por obra y glorificaremos a Dios. Lo tercero dice para redarguir, para que esa misma palabra inquiete mi corazón, inquiete mi vida a hacer lo bueno. Lo otro viene es para corregir e instruir en justicia. Para corregir nuestro caminar, pero para instruirnos en cómo debemos establecer nuestra vida en la tierra para tener esa comunión, primero con la palabra y luego con Dios. Alguien decía una vez, Señor, háblame.
Y dice la fábula, dice que una mano del cielo salió y le entregó una Biblia. Dios quiere hablarnos por medio de su palabra para que nosotros seamos instruidos, para que seamos corregidos, para que seamos enseñados, pero también para que recibamos la inspiración de Dios a nuestra vida. Es interesante comprender que esa inspiración divina fue dada por Dios a aquellos hombres que la escribieron para que esta palabra permanezca en el tiempo, porque la palabra nunca pasará de moda ni se envejecerá. Por ahí alguien dijo que tocaba cambiar la Biblia porque eso era muy viejo, porque estaba muy antiguo, pero la palabra misma se renueva cada día porque son espíritu y son vida. Entonces necesitamos comprender que la palabra nunca pasará de moda ni se envejecerá. Como nos dice el escritor San Marcos en su evangelio, en el capítulo 13, en el versículo 31, donde él muestra lo que el Señor Jesús dijo. Y dice la palabra: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Todo se envejecerá, todo transformará, todo pasará, pero la palabra de Dios va a permanecer para siempre. Por eso la necesidad de leerla, de conocerla, porque esta palabra va a permanecer no solamente en el tiempo, sino a través de que nosotros la leamos, nos alimentemos de ella, nos va a producir vida. Y el mismo Señor Jesús, cuando estuvo en la tentación, le respondió a Satanás que la palabra es alimento para el ser humano. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 4, en el versículo 4 dice: él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Alimentamos nuestro cuerpo diariamente. Somos un reloj para alimentarnos. En la mañana, a veces el puntal, el almuerzo, la media tarde y la cena. Y vivimos en eso, alimentando nuestro cuerpo. Pero el Señor Jesús dijo que la palabra de Él es un pan que alimenta también nuestro ser interior, nuestra alma. Alimentamos tanto nuestro cuerpo que vamos creciendo en tallas, pero nuestra alma está muchas veces raquítica, nuestra alma está muchas veces con anemia espiritual porque no la alimentamos con la palabra de Dios. El Señor Jesús se lo dijo a Satanás: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, alimentemos el cuerpo, pero también alimentemos nuestra alma y nuestro espíritu para que vayamos creciendo conjuntamente y seamos transformados y glorifiquemos al Padre por medio de tener la palabra de Dios. Y sé que en cada hogar hay una Biblia o un Nuevo Testamento. Lo importante no es que esté allí, lo importante es que la leamos y saquemos lo mejor para nuestra vida. La palabra de Dios nos edifica, nos enseña, pero también nos nutre. Y es importante leerla. Que sea un reto, o mejor, una meta para el año entrante, que podamos tomar la palabra de Dios para leerla y le pidamos sabiduría al Espíritu Santo para que nos la revele a nuestro corazón como Dios la inspiró a aquellos hombres que la escribieron. Amables televidentes, les damos gracias a Dios por sus vidas y les deseamos a todos ustedes, de parte del pastor Eliseo y mío y de Paso Televisión, un feliz año. Que el 2023 llegue cargado de muchas buenas, agradables bendiciones y sobre todo que la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, sea haciéndose en este nuevo año en cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga y que la pasen muy contentos.